Buenas noches a todos los presentes. En nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal les doy la bienvenida a un nuevo conversatorio para avanzar un tema de actualidad que estará referido al análisis de la ley de delitos informáticos. Esta noche tenemos la presencia de Eric Iriarte, Oscar Montezuma y Alcides Chinchar. En principio tendremos la participación de Eric Iriarte, que es abogado con maestría en ciencia política, que nos va a hablar sobre la ley desde lo que en la jerga de la especialidad se denomina TICS, Tecnología de la Información y Comunicación. Así que le damos la bienvenida. Por 20 minutos escucharemos sus planteamientos y críticas sobre la ley. Gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Mil disculpas por la demora. No tiene justificación alguna, salvo que salí tarde de la oficina. Nada más, un poco de trabajo extra. Lo primero que tengo que decir es que el tema de la aparición de los delitos por medios tecnológicos o delitos informáticos o el cibercrimen no es nuevo en nuestra legislación peruana. Por lo menos desde el Código de 1991 ya había contemplaciones para el tema del uso de las tecnologías o algún tipo de tecnología en la aplicación para delitos. El uso por medio de transferencia de fondos, lo que es el 186, párrafo 2, inciso 4. El mal uso de archivos computarizados para almacenar información, que también estaba como delito de criminalidad, fundamentalmente datos, ahora se llaman datos sensibles. Estaba contemplado también el robo del espectro radioeléctrico, que es finalmente lo que utilizamos cuando hacemos Wi-Fi y nos agarramos de la señal de alguien que no es nuestra, que es un robo del espectro radioeléctrico. Y había el delito de estafa, que en realidad era lo suficientemente amplio para poder abarcar cualquier tecnología. De hecho, en ningún momento el Código Penal pensó o se diseñó para regular tecnologías, sino para regular conductas. Y es así como se debe entender el derecho penal, una regulación de conductas que pueden o no tener una tecnología detrás o que pueden tener una variedad de tecnologías detrás. Pues, en concreto el homicidio. De hecho, el homicidio es el que mata a otro. Si no mata con una metralleta, con una pistola, con un cuchillo, con un arsénico, lo que fuera, sigue siendo un homicidio. Cuando comenzamos a regular tecnología, en lugar de regular conductas, tenemos dos problemáticas básicas. Primero, que la tecnología cambia. Entonces, si regulo algún hecho por medio telefónico, y de pronto deja de haber teléfono, prende a ver una nueva tecnología, tengo que regular la nueva tecnología, porque en realidad lo que debía haber regulado es el hecho o la conducta. Ese es el primer problema que tienes cuando regulas tecnología. El segundo problema práctico es que generas vacíos. Si yo regulo solamente las conductas ilícitas por medio de internet, por medio digital, no estoy regulando las conductas ilícitas por medio de teléfono, ni por medio de carta, ni por medio presencial. Si hubiera regulado la conducta y no la tecnología, hubiera tenido abarcado todas las áreas posibles de la llama. En este desarrollo del devenir histórico, en el año 2000, la Asamblea de Naciones Unidas, con el crecimiento de Internet, para darles un dato más, el Internet tiene casi 40 años, su momento de auge es con la aparición de la web hace poco más, poco menos, hace unos 20 años atrás, en el año 1994 para ser preciso, pero es recién hacia finales del 2000 cuando comienza a darse cuenta que el tema del spam, que el tema de los datos, que la utilización para el lavado de dinero, para los micropagos, para los juegos, comenzaban a ser una problemática. La Asamblea General de Naciones Unidas establece un documento que recomienda a los países comenzar a desarrollar regulaciones para evitar el mal uso de las tecnologías, en concreto del uso de Internet. A respuesta de esto, algunos países europeos, convocando a algunos países de América Latina, en su momento Argentina, Chile y otros países de América Latina, sobre todo miembros de la OECD, establecen lo que se llama el Acuerdo de Budapest por el Acuerdo de Cibercrimen. El Acuerdo de Cibercrimen no es una guía metodológica, no es un manual de temas, es un documento de PMRs, de puntos mínimos regulatorios. Es decir, estos son los mínimos que se deben contemplar en la regulación de cada uno de los países para que sea más o menos homogéneo
y podamos, en un fenómeno transfronterizo como es el Internet, perseguir los delitos. Eso era lo que buscaba el Acuerdo de Budapest. Si tú ibas más allá del acuerdo, o más allá del texto propuesto, era tu libertad como país dentro de tu soberanía, el derecho penal lo permite. Si tú vas menos del acuerdo, o validas los acuerdos mínimos, el resto sí tiene, terminas quedándote como una isla. Perú, en esa época, constituyó un grupo de trabajo que lo lideró el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderado por Carlos Romero, que más descanse, para tratar de buscar una armonización. Carlos era un ingeniero, de hecho, miren el foco, cómo el desarrollo de una regulación de cibercrimen estaba pensada en la tecnología, o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y no del Ministerio de Justicia. Lo que es cierto es que después de 2 años de este grupo de trabajo se llegó una recomendación. La recomendación era adherirse al acuerdo de cibercrimen. 2 detalles concretos: si bien en algún momento la Fiscalía participó en el Ministerio de Justicia, nunca participó. El año 2006 se constituye un grupo especial de trabajo para tratar de ver qué se debía adecuar en materia de cibercrimen. He obviado algo. El año 2000, casi al mismo tiempo que la Asamblea de Naciones Unidas en el Perú, el congresista Jorge Muñiz propuso, y finalmente se aprobó, una ley de delitos informáticos, que eran los artículos 207A, 207B y 207C del Código Penal. Esos 3 artículos, que en realidad eran 2 con los agravantes: el delito de intrusismo, que en el argot se llama el hacking, de alguna manera, y el delito de sabotaje, el daño, que es el delito de cracking, que es el 207B. Retomo la historia. El año 2006, cuando el Ministerio de Justicia forma 2 grupos de trabajo, uno que debería ver temas de contratación electrónica y otro que debería ver temas de cibercrimen. Este año pedí un acceso a la información pública para que me entregaran los resultados de estos grupos de trabajo, y el resultado que me dio el Ministerio de Justicia es que nunca se lograron formar los grupos de trabajo en el año 2006 y el año 2013, y que por ende no había ningún resultado del grupo de trabajo. No había algo que el Ministerio de Justicia hubiera podido desarrollar. El tema seguía latente, proyectos de ley que se presentaron durante la legislatura anterior y en la legislatura nueva. De hecho, estos proyectos nunca se vieron en la legislatura anterior. En la legislatura nueva, el congresista Buren recupera un viejo proyecto que lo había presentado, se presenta, el congresista Octavio Salazar, un proyecto que lo había presentado, y se añade uno del congresista Zamora. Estos 3 proyectos forman lo que se denominó el dictamen de Ingolea, la ley de Ingolea, que en realidad era un agrupado de estos 3 proyectos que tenían una serie de cuestionamientos: sociedad civil, sector privado, academia participó mucho, y parte del cuestionamiento es que se alejaban del Acuerdo de Budapest, que era lo que se debía estar firmando. Estamos hablando del año 2011, 2002, cuando se estaba en Ingolea. Dio su dictamen, y justo cuando estaba hablando fue la última sesión. Además se aprobó un bloque muy interesante, leer el libro el informe de actas de este grupo de trabajo, de esta comisión. La congresista Pérez Tello en algún momento dijo: vamos a retomarlo y vamos a llevarlo al pleno, porque en realidad estaba en el pleno. Nunca lo hizo. Y uno de los primeros actos del congresista Buren, que fue el nuevo presidente del comité, fue el 12 de septiembre llevarlo al pleno. 2 detalles previos. El Poder Ejecutivo comenzó a trabajar en base a un trabajo en la CONUJIP, que es la Comisión de Justicia Iberoamérica, una propuesta liderada por Perú, además esto se sabe porque así lo han informado otros países, de un texto alternativo al Acuerdo de Budapest. Su discurso era: el Acuerdo de Budapest era europeo y que se necesitaba tener una visión desde América Latina propia, desarrollada, como si América Latina estuviera fuera del Internet o una cuestión, no sé cómo llamarlo exactamente. Este borrador de proyecto fue no aprobado, no se llevó adelante en la CONUJIP, y en junio 19 se presenta finalmente a nivel local y se cierra el documento. Hay aporte del sector público, y la única entidad del sector privado que se presenta es ASBAN. ¿Por qué ASBAN es la única entidad del sector privado? Es una buena pregunta que se le dejó en la
Cuando el congresista Bengoechea hace su dictamen el año pasado, ante la necesidad de firmarse el acuerdo de Budapest, Cancillería peruana forma un grupo informal donde está Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, Registro Público, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, ASBAN, Internet Society, la Red Científica Peruana. Un equipo que su trabajo llegó hasta diciembre del año pasado, sacando un informe de qué artículos se iban a tenerse que modificar después de firmar el acuerdo de Budapest. Retomo la historia. En julio de este año, 4 días después del audio cateriano, se presenta el proyecto que había quedado en el Ministerio de Justicia con la CONGIP, que nunca fue a las reuniones informales de trabajo para Cancillería, que además cuando Cancillería trata de conciliar documentos dicen no, nuestro documento es jurídico y el otro es un documento político. De la versión de junio 19 a la versión de 27 de julio del Ministerio de Justicia solo se varía en un artículo: la modificación al artículo 162 sobre interceptación a la comunicación, planteada después del audio cateriano, reconocido por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, que se iba a añadir a este proyecto de delitos informáticos que venía trabajándose por ahí por la necesidad del momento. Entonces se presenta. El 12 de septiembre, el dictamen Bengoechea entra al Pleno como primer acto del congresista Ure, lo sustenta. El congresista Rayardo dice: yo tengo un proyecto sobre telecomunicaciones que incluye un artículo sobre fraude informático y lo señala. La congresista Tevez dice: yo tengo un artículo sobre acoso a menores y lo que se añade. Y el congresista Omar Chejade, que acababa de presentar el proyecto de ley Chejade de monitoreo de contenidos en Internet, dice: hay un proyecto del Ejecutivo que deseo que se añada. Y se añade. En el primer cuarto intermedio, porque habían variantes, hay un intento de volver a comisión al haber tantos proyectos. Esta votación es perdida, la motivó el congresista Mesías Guevara, y comienza el trabajo para tratar de alinear. Hay que reconocer que el congresista Bengoechea intentó arreglar el artículo 23 de su dictamen, y lo intentó, digo, porque finalmente en el cuarto intermedio del borrador que le dicen a los congresistas ya está, en realidad lo que hacen es agarrar el proyecto del Estado en su 95% y añadir un párrafo. El texto del congresista Rayardo no fue adoptado, el texto de la congresista Tevez no fue adoptado, ninguno de los textos del dictamen Bengoechea fue adoptado. ¿Qué es lo que fue adoptado? El texto que venía del Ejecutivo, que nunca se prepublicó. Tenía entendido, los proyectos de ley se tienen que prepublicar y las normas de cierto rango, por lo menos cuando les corresponden desde el Ejecutivo para presentarlos. Segundo, nunca pasó por comisión, y la excepción de pasar por comisión es solamente en caso de proyectos de urgencia. Este proyecto nunca entró con urgencia. Y tercero, nunca lo pudo debatir la sociedad civil o el sector privado de servicio público. Este proyecto es el que votan, y lo votan por unanimidad. Cuando después le preguntan a los congresistas por qué votaron por unanimidad, a los congresistas me dijeron: pero era lo que tú estabas pidiendo, que era el proyecto de Budapest. Era, ¿alguien leyó el texto para saber si era Budapest? No. De hecho, no lo leyeron, y como no lo leían, no sabían, confiaron de buena fe de que eso era. ¿En qué valía el texto aprobado? Además, después del 12 de septiembre se inició una campaña, sociedad civil, sector privado, academia, gobierno, en una instancia del gobierno a decir: no se firme, observen, vuelvan. Los tipos establecidos en los primeros 10 artículos, que son el core del tema, mezclan delitos informáticos y delitos por medios informáticos. Bueno, ¿cuál es llamarle una ley de delitos informáticos? Tocándose la tipología, ya es un error. Si querían agrupar a ambos, se habla de cibercrimen. Un delito por medio informático es el que atañe al bien jurídico información. Así está establecido por documentos internacionales. Y un delito por medio informático es cualquier delito que ataca a cualquier bien jurídico que utiliza la tecnología. Eventualmente todo el código. El artículo 2, el artículo 3, el artículo 4 son los típicos delitos informáticos. Claro, solamente que en la versión del acuerdo de Budapest
Además, el Ministerio de Justicia luego dijo que ellos no habían seguido estrictamente Budapest, sino que habían tratado de modernizarlo, innovarlo, porque ya estaba un poco viejo después de 12 años. Lo cierto es que, si tienes un acuerdo internacional, hasta donde yo estudié Derecho Constitucional, el acuerdo es el acuerdo y el texto es el texto. Si hubiera sido una guía de diseño de normas, quizás, pero era un acuerdo, y eso varía la forma como se maneja. Lo primero que hacen es añadir a todos los artículos la palabra por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo curioso es que nunca definen qué es tecnologías de la información y la comunicación, y dependiendo del organismo internacional o el organismo nacional, tecnologías de la información, TICs, significan cosas diferentes. Para algunos es solo Internet, para algunos es telefonía móvil, para algunos es telefonía fija, para algunos exquisitos dicen que es cualquier transferencia de electrodos, por lo tanto el telégrafo también es una TIC. Para otros, la incluye tecnología de medio de comunicación también incluye el papel. En esencia, nadie sabe qué significa TIC. Pero lo incluimos en todos los párrafos, con los cuales comenzamos a hacer artículos sumamente abiertos, dependiente de lo que pueda establecer un juez. Pero en general TICs le llaman al Internet, que ya sumamos que quisieron decir por medio digital. Bueno, este celular también puede hacer medios digitales. Y cuando hablo de interceptación telefónica de datos, o de telefonía, atención telefónica, les cuento que todas las comunicaciones en Perú, todas, pasan por centrales digitales, es decir, en algún instante se vuelven datos digitales, informáticos, no son voz más. Y cuando ustedes utilizan Skype, en realidad no están usando voz, y esa es una definición que hizo en el año 97 Ocetel, que la aplicación de internet para aplicaciones de voz no es voz, es data. Entonces tenemos como todo un cambalache de tecnología que tiene su primer problema en esto. El segundo problema es que el acuerdo de Budapest para todos los artículos pide que sea de manera deliberada e ilegítima. Pide, no solo, si queremos hablarlo así, uno de los argumentos que dice que dice que tiene que pedir el dólar, la figura del dólar. Claro, pero cuando tú hablas de tecnología no es lo mismo ilícito, ilegal, indebido, no autorizado, y los términos cambian la situación. Porque yo puedo tener autorización para llegar hasta el patio de tu casa, pero no a la cocina. Sí tenía un acceso autorizado, pero no tenía un acceso debido hasta la información. No juego de palabras. Más en derecho penal es necesario establecer los tipos penales de manera clara, porque hay que ser claro. La gente, que normalmente las normas lo haríamos para personas honradas, así, que no van a abusar del derecho, si no pregunten a los señores de Updike con la ley de derecho de autor que hacen y deshacen lo que quieren, cuando la ley se creó para temas y usos honrados. En este caso, los abusos de derecho pueden ser muchos en la medida que no están adecuadamente tipificados. Pero además se añaden delitos que no están contemplados en Budapest, que pudieron estar bien tipificados. Por ejemplo, el acoso de menores por medios informáticos. ¿Es acaso el acoso de menores por medios informáticos algún hecho malo? No, está muy bien que se cometa. ¿Qué pasa con el acoso de menores? Si voy y le toco el timbre a la vecinita de 13 años que está al costado, nada, no es delito. No es delito el delito, la conducta, si quieren, fuera de la red, pero es delito la conducta en la red. Es más, si solamente definiéramos como TICs al Internet, una llamada telefónica de acoso no es delito. ¿Por qué no hicieron un artículo que estableciera el acoso a menores como delito? El punto. Y si querían colocarle un agravante, que sea el método tecnológico. No hay problema. Una primera pregunta a hacerse, ¿no? Otro delito innovador es el de suplantación de identidad por medios tecnológicos. Además, dice que la suplantación de identidad por medios tecnológicos, en cuanto cause perjuicio, la suplantación de identidad, sea para lo que sea, es de por sí un perjuicio. Sería importante preguntarle no al legislador, porque el legislador no leyó el texto, sino al Ministerio de Justicia, ¿por qué cuando alguien me suplanta, o cuando alguien me puede suplantar y no hay perjuicio? Si me hace una broma, si luego me entrega la identidad suplantada,
cuando no hay perjuicio. Y de nuevo, ¿por qué solamente hay perjuicio si la suplantación es por medio tecnológico y no por medio fuera de la red? Otro artículo novedoso es el artículo 6 sobre bases de datos. Este artículo no es de esta ley. Este artículo viene de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahí se colocó, era lo que era el artículo 207D, que originariamente fue un proyecto presentado por el congresista Jaime Delgado para, según sus propias palabras, evitar que se sigan vendiendo los datos en Wilson. Para eso lo creó. Pero la forma como se ha construido hace que cualquier alteración, acceso a una base de datos, no tiene lo curioso, hablan con perjuicio o sin él. Si no tiene perjuicio, ¿cuál es el problema? El hecho mismo del ingreso, pero si ya tienes un artículo sobre intrusismo anterior, estás diciendo entonces una intrusión. Y ahí, aprovecho para decirles, en Budapest, el artículo de intrusismo tiene como agravante la vulneración de medidas tecnológicas. En el Perú, el regulador lo que ha hecho es mezclarlos. Entonces, ¿cuándo es delito? Cuando el intrusismo es vulnerando medidas tecnológicas. Cuando en el acuerdo originario era un agravante. Hemos hecho una nueva versión. Si ustedes, si mi celular no tiene una medida tecnológica, es decir, yo no le coloco la clave de seguridad y usted lo accede, no es delito. Y por lo menos eso yo lo entendería del texto tal como está escrito, porque eso es una medida tecnológica. Bueno, el de base de datos que presentó el congresista Jaime Delgado en realidad debió de ir en la parte de la intimidad. Pero ya con la ley de protección de datos personales muchos de los temas estaban administrativamente copados. Y además ya hay un artículo, además es interesante, es que es el 165, si no me equivoco, sobre el mal uso de archivos computarizados con datos personales. Tenemos dos artículos entonces, uno dentro del Código Penal y uno en la ley especial. Dijo el Ministerio de Justicia que además lo importante de esta ley era que se iba a perseguir la pornografía infantil. Falso. La ley de pornografía infantil en el Perú ya estaba contemplada en el artículo 183, fue modificado en el año 2003, incluyendo el 183A de la pornografía infantil, que incluía el Internet, pero además cualquier otra tecnología en medio. Lo que ha hecho esta ley es cambiar una palabra, que decía audiovisual, y ahora han colocado por video y por audio. ¿Cómo el Ministerio de Justicia dice que recién con esta ley se va a combatir la pornografía infantil? Es un elemento, sí, que vende mucho. ¿Quién va a negarse a oponerse a una ley que combate la pornografía infantil? Modifican el artículo 323 sobre discriminación y le añade que si es por medio de tecnologías de la información tiene un agravante como si fuera físicamente. Su argumento es que por internet puede ser visto más veces que si es presencialmente. Lo cierto es que si yo me paro a hablar en un medio de comunicación y discrimino en un medio de comunicación, me ve más gente de la que puede ver en Twitter, a mí que me siguen 20 personas. Por mi blog, que lo leo yo en mi mamá, además de mi blog. Lo cierto es que la realidad hace que no tenga asidero algunas de las defensas del Ministerio de Justicia. Y llegamos a la modificación del 162. La modificación del 162 se tiene que leer al mismo tiempo que se lee el artículo 7, que es la intervención a los datos informáticos. El acuerdo de Budapest solamente tenía el primer párrafo, no los agravantes de seguridad nacional, de defensa nacional o de intereses nacionales, o los agravantes de si la información es secreta, confidencial o reservada. Asumiendo que estas son liberalidades del legislador más allá de Budapest, si contemplaran al menos el artículo en su párrafo originario sería perfecto. No lo hicieron, agregaron un tema de TICS, no colocaron que fuera un acceso deliberado o ilegítimo, sino simplemente hicieron un put and paste mal. ¿Cuál es el problema? Las definiciones sobre qué es información secreta, confidencial o reservada está en la ley de acceso a la información pública. Es una ley creada para que la información creada del Estado sea pública y por excepción que tenga esta tipología. Pero lo claro es que yo puedo colocar como reservada lo que quiera. Dentro de la ley hay ciertas excepciones, pero son lo suficientemente amplias como para poderlas incluir.
Pero además el agravante de seguridad nacional, defensa nacional, ¿quién lo va a establecer? Un juez, evidentemente. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde queda la prensa? El Ministerio de Justicia ha dicho explícitamente que esto no va contra la prensa, no va contra la libertad de expresión. Yo les digo explícitamente que sí va contra la libertad de expresión, porque el hecho de generar mecanismos de autocensura, porque como yo no sé si necesito un juez acostado para que me diga si esta información es reservada, confidencial, de defensa nacional o de secreto nacional, para evitarme cualquier problema, no la publico, porque si la publico, la presunción es que el que la publica es el que realizó la interceptación. ¿Y dónde voy a tener que demostrar yo que no fue así? Ante un juez. Es decir, voy a tener que llevar el proceso, y la mayoría de los delitos tipificados tienen pena de cárcel efectiva. Es decir, no peca tan minuto. Es realmente complicado. Y la generación de marcos de autocensura es censura. Y una de las cosas que se tiene que hacer, por lo menos lo dice la Cumbre Mundial de Sociedad de Información, al regular temas de Internet, es hacerlo con la sociedad civil, el sector privado, la academia, los ciudadanos y el gobierno. Esto no se hizo así. Es importante haber escuchado al Consejo de la Prensa, a la Sociedad Interamericana de la Prensa, a IPI, decir que esto también vulnera la libertad de expresión. Porque si tuviste la posibilidad de modificar un artículo, tuviste también colocar la excepción para la divulgación. Dicen, no, pero ¿cómo vamos a hablar de la divulgación si el artículo es solo de interceptación? Interceptación de un tema de interés público también debería tener una excepción. Al menos así lo dijo el Ministerio de Justicia, firmado en enero del año 2012, cuando se oponen a la ley Mordaza o la ley Bedoya, donde dicen que para este tipo de artículos tiene que incluirse una excepción de libertad de expresión en la medida de interés público o si es la comisión de un delito. Y cerramos con el artículo 10. El artículo 10 tiene dos problemas básicos. El primer problema es que en Budapest era el artículo 5, es decir, iba inmediatamente después de los artículos de delitos informáticos y antes de los delitos por medios informáticos, porque se refería solamente a los delitos informáticos. ¿Qué pasa cuando lo coloco en el 10? Cuando se lee, el texto dice la posesión, fabricación, diseño, importación de elementos tecnológicos, software o dispositivos similares que permitan la ejecución de cualquiera de los delitos de esta ley. Porque, si yo quiero hacer un acceso a una base de datos, me basta una computadora o mi borro o mi móvil. Es también un ilícito tener un móvil. El haberlo colocado en mal sitio y haber dicho que se refiere a toda la ley, está mal colocado. Ese es un primer problema. Y un segundo problema es que no se coloca la excepción. En Budapest hay un artículo obligatorio, a diferencia de lo que hicieron con el inclusismo, que era operativo, que decía que si se utiliza para analizar vulnerabilidades o para hacer un propio análisis de ética de hacking o un uso lícito, puede haber un uso lícito de la tecnología, porque al final la pistola puede servir para salvar una vida o para matarla, evidentemente, un disociador, o un cuchillo, o un martillo, lo que fuera. No puede colocar un agravante a la mera posesión de tecnología. El argumento por el que argumenta el Ministerio de Justicia es que no es necesaria la excepción porque el artículo 20, inciso 8, ya lo contempla. Claro, el artículo 20, inciso 8 es para delitos de función. ¿Sí? Cuando pues, el ejercicio de la fuerza más fue colocado para que la policía y los militares en el ejercicio de la fuerza no pudieran ser sancionados. Pero si yo quiero hacer un hacking ético sobre mi computadora o sobre mi red de Wi-Fi para ver si está siendo vulnerada, el programa que estoy utilizando es ilícito. Y la mera posesión del programa para mí es un ilícito, porque no tengo la excepción. Ok, asumamos que el 20, inciso 8 es una excepción genérica, porque la primera norma transitoria es una excepción al 183A, necesaria para la posesión de pornografía infantil cuando la policía está investigando, porque al final el copiar un archivo para hacer el análisis hace que lo poseas, hace que tengas el archivo. Es decir, para el 183A sí está bien la excepción de manera explícita, y para el 10º, que implicaba la propia utilización de la tecnología, está mal la excepción. La ley es compleja, y si me piden qué de bueno tiene la ley, es que nos pone el tema en debate. Aparte de eso, que no va a ser muy bueno la ley, sinceramente,
creo que la primera transitoria, que da una excepción a la policía para poder hacer mejor su trabajo. Que puede haber cooperación entre entidades también. Bueno, parte de los artículos procesales de la segunda parte son muy interesantes. Pero no siguen grupos. Y nos estamos quedando aislados cuando Perú ha sido uno de los países que más ha propugnado la firma del Acuerdo Internacional de Budapest a nivel de toda América Latina, con documentos escritos y firmados por la Cancillería, por la Oficina de Gobierno Electrónico, por la Secretaría de Gestión Pública y por otras entidades. Es decir, para otros está bien, para nosotros nos gusta ser innovadores, creadores, muy creativos. Cierro diciendo de que cuando un gobierno quiere controlar una población, lo primero que hace es controlar las herramientas tecnológicas y en concreto el Internet. La libertad de expresión, la utilización de las tecnologías para divulgar información en contexto de democracia es la base de la democracia moderna. Pero todo con límites. Yo no estoy hablando de libertinaje de derechos, estoy hablando de libertades. Y las libertades se ejercen dentro del respeto irrestricto por todos, empezando por el Estado, de los derechos humanos. Queremos un Internet libre, pues es importante que esta ley de delitos informáticos o la reforme, pero el gobierno tenga la capacidad de decir, me equivoqué. Creo que es más probable lo primero que lo segundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Eric Iriarte. Las preguntas las reservamos para la estación final. Ahora damos la bienvenida a Óscar Montezuma, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en tecnología de la información y propiedad intelectual. Nuevamente 20 minutos para complementar el análisis que acaba de presentar el Iriarte. Gracias. Muchas gracias por la invitación para poder venir a compartir algunas ideas que tengo sobre este tema de delitos informáticos, ¿no? Primero decirle, bueno, que Erika ha hecho bastante bien un barrio completo de toda la norma. Voy a hacer algunas precisiones en algunas partes que me parece importante resaltar para dejar que haya fuerza y que de repente después se pueda discutir en la parte de preguntas, algunos temas ya más de detalle. Y indicar también que no soy penalista, pero digamos que el tema tecnológico es un tema que siempre me ha llamado mucho el interés y por eso es que decidí enfocar mi especialidad jurídica en esta área, ¿no? Entonces, yo quería ir un poco a temas de repente un poco más conceptuales y empezar por ahí, ¿no? Y mi primer punto era hablar sobre cómo es que la tecnología nos regula las conductas, ¿no? Y para eso quería empezar haciendo mención a uno de los típicos reguladores de conductas, que es el que de repente creo que la gran mayoría de casos son todos abogados, ¿no? Nos reúne acá, ¿no? Que es la ley. La ley es de repente el principal regulador de conductas conocido, ¿no? Cuando queremos solucionar un problema social, por lo general recurrimos a las leyes, cuando yo no creo que sean la única manera de resolver los problemas sociales, porque más a veces nos genera más complicaciones que soluciones, pero digamos que es un regulador tradicional de conductas, ¿no? Las normas sociales también, si es que alguien se cola esperando algún concierto, por ejemplo, o en la fila del supermercado, probablemente tratemos de tomar mecanismos de solución del problema en base no a una ley, sino simplemente a una convención social. Los mercados también regulan, ¿no? Definirán si yo uso carros, si me muevo en determinados espacios o no. La economía también regula, los contratos también, y la tecnología, que es un tema que me parece importante, ¿no? La tecnología también regula y a veces hace que permite regular conductas sin la necesidad que aparezca el derecho, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que aparece en esa lámina es de un servicio de música que hasta hace algunos años se podía ver en Perú, ¿no? Que es el servicio de música Pandora. No es el grupo mexicano, ¿no? Es un servicio de música que uno le recomendaba a través de un algoritmo. Uno ponía una canción que le gustaba y de pronto el software le empezaba a recomendar música muy similar a la que uno iba escuchando, ¿no? De pronto, un día, la gente acá en el Perú y varios otros países quiso entrar a este sitio web y de pronto encontró esta restricción que decía uno no puede entrar. O también deben haber encontrado algunas restricciones cuando están navegando en algún video de YouTube, por ejemplo, y ven que de pronto el video ya no estaba por un tema de bloqueo, ¿no?
Entonces la tecnología también regula y a veces limita nuestras maneras de actuar sin necesidad del derecho, ¿no? En otros casos sí. Acá estamos justamente en una situación en la cual en la confluencia entre este tema que es la tecnología, las conductas en Internet o con el uso de tecnología versus el rol del derecho, ¿no? Y siempre lo hemos estudiado desde toda la vida como abogados, sabemos que el derecho está distante de la realidad, ¿no? Y siempre hay una distancia. Ahora, en el caso de la tecnología, la distancia es mucho mayor. Y ahí es un tema que me parecía importante resaltar que hablaba Eric, ¿no? sobre cómo es que al regular tecnología específica a veces podemos meternos en problemas, ¿no? Existe en el Perú, por ejemplo, por dar un ejemplo, una ley anti-spam que regula el envío de correo comercial no solicitado, correo electrónico comercial no solicitado. Entonces, ¿qué ocurre si es que en un momento, como de hecho va a ocurrir, el mail deja de ser el único medio de comunicación, no, el medio más convencional que tenemos? Yo le preguntaba la vez pasada a mi sobrina, porque siempre hacemos reuniones familiares, mandamos correos electrónicos, la única que no responde es ella. Y le digo, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no? Es que yo no uso mail. Y yo, ¿cómo que no usas mail? Entonces, ¿cómo te envían información o comunicación? No, yo chateo. Entonces, eso fue algo que me llamó la atención y efectivamente ya las nuevas generaciones ya ni siquiera chequean el inbox del Facebook, sino simplemente es una cuestión de inmediatez y se mueven a través de chats. Entonces, quizás cuando desaparezca el correo electrónico como medio de comunicación tradicional en esta época, de repente esa ley quede desfasada. Es un primer punto que me parece importante tocar. Otro tema es cómo funciona Internet, que eso me parece un tema importantísimo en relación a otras tecnologías del pasado. En esa lámina aparece justamente el caso de las telecomunicaciones tradicionales que él mencionó, y yo pongo al lado una de un señor viendo televisión, ¿no? La interacción que tiene, digamos, el señor con la televisión es bastante pasiva, ¿no? Es la misma que tenemos, o la misma que yo puedo tener con el control que estoy manejando en este momento, ¿no? Yo recibo información y contenidos a través de esta pantalla como televidente y decido si cambio o no, pero hay un canal que sigue contenidos, yo debo ver que no. Entonces yo ahí voy jugando y voy viendo en cuál me quedo, ¿no? ¿Qué ocurre con Internet? Internet marca muchas diferencias con respecto a esas maneras de comunicarnos en el pasado, ¿no? Tenemos ahora una red abierta que no es centralizada, no tiene, digamos, un presidente o un país que sea la autoridad de Internet. Ha cambiado mucho nuestra manera de comunicarnos, ha generado un entorno de innovación porque hay una cantidad de aplicaciones, una cantidad de cosas que nosotros vamos viendo en el camino mientras vamos navegando por la red o vamos un poco conociendo este nuevo medio, ¿no? Hay mucha innovación que se genera ahí y además ha generado este concepto del prosumidor, ¿no? Es decir, esta persona que son nosotros productores y consumidores de información. A diferencia del señor que aparece en la televisión, ahí solamente el señor consume información, pero en Internet nosotros producimos también información y interactuamos con ella de una manera increíble, ¿no? Vean el fenómeno de Twitter, el fenómeno de distintas redes sociales para ver la interactividad que en esos nuevos espacios. Pero además de eso, también nos encontramos con un espacio de desarrollo económico muy importante. Y ahí yo les muestro algunas estadísticas que muestran cómo es que impacta el Internet en las economías, ¿no? Con porcentajes de hasta 2 o 3% en países muy cercanos al nuestro, ¿no? Y algunas otras estadísticas de un reciente estudio de McKinsey que habla sobre qué ocurriría si pudiese medir Internet como una industria, ¿no? Y ahí tenemos este dato que podría ser equivalente a la industria minera en Brasil, ¿no? A las 10 más grandes en México, o a la industria de hoteles en Argentina. Así que estamos hablando de un espacio que genera desarrollo económico y que es importante también, que genera un ecosistema que hay que preservar, hay que atender, hay que ver con cautela. Y ahí mi segundo mensaje es: cualquier regulación que caiga sobre este nuevo espacio puede generar distorsiones irreversibles, ¿no? Por eso es que se ha generado toda una conciencia alrededor, no solamente de este proyecto, de esta ley ya de delitos informáticos, sino otros proyectos de ley que pueden efectivamente distorsionar este espacio en el que nos movemos a diario y que generan mucha innovación. Entonces, primera conclusión: Internet no es solamente ver Facebook, ¿no? Es un tema que existe esa concepción aún. No es solamente ver Facebook o no es solamente hablar por WhatsApp, no es tampoco la ley de la jungla,
¿no? Porque existen reglas que hay que cumplir, y tampoco lejano este. Entonces, nos encontramos justo en un espacio en el que tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? Para ver cómo regulamos este tema. Y aquí es donde viene el caso concreto de la ley de delitos informáticos. Es un proyecto, en esa lámina aparecen pues una síntesis de lo que dijo Eric, bueno, que creo que tiene un poco de más fases, pero yo lo he sintetizado un poco más ahí, ¿no? Aparece un primer proyecto en el 2012, ¿no? Bueno, que es un mix de proyectos, y que luego se queda pues en lista de espera para ser debatido en el pleno. Luego aparece este proyecto del Ministerio de Justicia, y se ensambla, digamos, y en plena discusión y debate se insertan ahí como sal y pimienta, ¿no? Porque entran algunos condimentos de última hora, y aparece finalmente la ley de delitos informáticos que tenemos ahora, ¿no? Y que tiene una serie de temas que sí, o sea, generan mucho cuestionamiento, mucha sorpresa, no solamente por la forma en cómo ha sido aprobada, que ha sido, digamos, bastante rápida y sin mucha discusión técnica detrás, sino porque trae esta serie de vacíos que es importante revisar y estudiar, ¿no? Entonces, no leo bien acá, estoy algunas ideas, porque estoy tratando de leer al revés, contra la ventana, porque no puedo ver cosas lo que dice. Estoy haciendo un poco de ejercicio visual. Es negativo. Entonces yo creo que me parece importante que ese tema se regule, ¿no? Como bien se ha dicho, ya existían dos delitos informáticos desde el año 2000 en nuestro Código Penal que establecían claramente, y me parece importante en el sentido de decir para qué, establecían la finalidad, para qué yo entro en un sistema, para qué, con la finalidad de qué, de hacer qué. Y eso me parece que es importante precisarlo, sobre todo en un espacio en el que muchos usuarios, que somos nosotros, podemos estar cayendo en supuestos de delito y sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, por citar un ejemplo que gracias a Dios desapareció de la ley final, en los proyectos anteriores había un tipo que se llamaba, me parece que era hurto de tiempo o robo de tiempo, que tal como estaba concebido podía ser aplicado incluso a una persona que decía algo así como que a quien se excede del tiempo autorizado para permanecer en un sistema informático, ¿no? Sanción penal, ¿no? Y yo me puse a investigar un poco de dónde podía venir una cosa así, porque yo decía, ¿cómo puede ser que si uno esto lo aplicamos en una cabina de internet y podría pues caer la persona también en problemas, ¿no? Si se excedía del tiempo que le dieron para utilizar el servicio? Entonces, en ese momento me puse a investigar un poco y encontré por ahí que este era una especie de delito o de idea de delito en algún momento en los años 70, 80, cuando en las oficinas solamente había una gran computadora en una sala, ¿no? Donde había esta persona que se encargaba era una sola persona de estas computadoras inmensas con aire acondicionado, pantalla negra y letras naranjitas, y solamente esa persona era la única que podía digamos, manejarlo. Y por el temor de que esta persona se quede más allá del tiempo del trabajo y pueda extraer esa información, se elaboraba esta idea de que quizás esto podía ser un delito, ¿no? De robo de información. Entonces se pensó en esta idea de robo de hurto de tiempo, permanecer más allá del tiempo autorizado en un sistema informático, ¿no? Pasan de repente 20 años y aparece pues en un proyecto de ley en Perú, ¿no? Porque esto acá lo leí, venía de Estados Unidos. Entonces ahí es donde encontramos las primeras ese tipo de sorpresas que se mantienen algunas en el caso de la norma, ¿no? Erika ha hecho un repaso bien exacto de varios puntos en los que se habla sobre esta dualidad, esta poca coherencia que existe entre los delitos cometidos a través de medios informáticos o los delitos informáticos en sí que afectan el bien jurídico de información. Ahora, lo que se ha hecho en esta norma es además colocar pues parece ser títulos que darían a entender que ese sería el bien jurídico protegido, ¿no? Pero lo cierto es que hay una mezcla bastante que puede llevar a confusión al leerlo, y puede decir, bueno, entonces, ¿por qué coloco yo como agravante el solo uso de la tecnología? ¿No? El solo uso de la tecnología ya implica, en el caso, por ejemplo, del delito de discriminación, que está puesto también en esta norma, y el de pornografía infantil, el solo hecho de usar internet ya
genera un agravante. No vayamos a estar quizás desincentivando el uso de la tecnología por establecer agravantes sobre el mero uso de la tecnología o considerar que solo porque es internet la conducta termina siendo más perjudicial. Otro tema que también parece interesante conversar es el tema del famoso grooming o las proposiciones a niños y niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, ¿no? Conversando con algunos amigos penalistas me comentaban que incluso esta no sería una conducta lesiva en sí, el contacto, ¿no? ¿Y qué sería el contacto? Ponerle like a una foto de Facebook. ¿Qué es contacto? ¿No? Es un tema, y además en sí misma la conducta parece no ser lesiva. Lo que sí podría ser lesivo quizás sea delitos que ya están contemplados incluso en el Código Penal, como la seducción o la violación de menores, que podrían ser pues realmente situaciones lesivas, ¿no? Pero bueno, se ha considerado esto, que es este delito de grooming, que en realidad en Argentina me parece, no sé si ya lo han discutido, está por, pero no es así, ¿no? Entonces, y aún así genera mucha discusión y mucha polémica, porque el mero contacto pues puede generar situaciones de ambigüedad que compliquen al momento de aplicar la norma, ¿no? Estos otros tres puntos, que son puntos meramente penales, ¿no? Que es justamente el principio de intervención mínima del derecho penal, ¿no? Que cuando lo he conversado también en otras audiencias, es un tema que a veces no es conocido por gente que no está en el mundo penal, es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? No quiere decir que a toda conducta que tenemos que crear un delito para eso, ¿no? Y esto me viene a la mente a propósito justamente del artículo 6 que también se comentó sobre el tráfico ilegal de datos, ¿no? Porque ya existe en el Perú una ley de datos personales y un reglamento que sanciona con multas, digamos, bastante fuertes la utilización indebida sin consentimiento de los datos personales. Una regulación bastante desarrollada, dura, que ha copiado, digamos, el estilo de la española, y que ya atiende este problema, ¿no? Ahora, no solo, sino que al momento de redactar el artículo se habla de creando perjuicio, no, se añade el tema de persona jurídica, porque en la ley de datos personales se habla solamente de datos de personas naturales, ¿no? Habla también de personas jurídicas, así que hay una serie de temas ahí que aparecen que han salido justamente de un debate, pues, en el que no se han concordado algunos temas, ¿no? Y me parece importante también mencionarlo. El tema de proporcionalidad también ha sido un tema advertido incluso por especialistas penales sobre cómo así elevamos o inflamos tanto las penas de este tipo en una ley como esta, y si la comparamos luego con otros delitos que están regulados, terminan siendo pues mucho más altas, ¿no? Como delitos incluso más graves. Entonces, ese es otro tema que también me parece importante tomar en cuenta. Y un tercer punto también penal en la legalidad, ¿no? Y el tema de cómo es que se tiene que como al momento de armar una ley hay que atender justamente, porque es un principio del derecho penal, además, este tema literal, ¿no? El considerar además espacios para encontrar salidas en caso a conductas que no sean lesivas en sí mismas. Es necesario, por eso creo yo, afinar la regulación en varios puntos. No creo que sea una ley, como digo, creo que es necesario que exista una actualización del catálogo, pero creo que también es necesario afinar la redacción en varios de los artículos para justamente incluir ese daño que se genera. ¿Cuál es el fin por el cual yo entro a un servidor, ¿no? Yo me ponía a revisar incluso el caso del delito de daño, que también está daño simple, que está regulado en el Código Penal, que habla sobre aquel que destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble, ¿no? Y me hacía acordar bastante a un artículo que había leído por acá, que creo que es el artículo de la integridad de los sistemas, ¿no? Inutiliza total o parcialmente un sistema informático, ¿no? Entonces muchas veces quizás ya existe la conducta, en cierta manera hay que hacer algún ajuste a ese artículo, más allá de crear un nuevo catálogo entero con nuevos temas y nuevas conductas que se dan simplemente en otro espacio que es Internet. Ahí hay un poco, bueno, este cuadro ya Eric lo ha comentado de alguna manera, porque es la historia de cómo es que ha estado regulado ese tema antes en nuestro Código Penal desde el año 2000 hasta ahora. Y también yo quería comentar que hay estos tres delitos, que son el de interceptación telefónica, el de discriminación y el de pornografía infantil, ya estaban regulados en el Código Penal, no son cosas nuevas, se han hecho agravantes, se han incluido agravantes,
Pero sería interesante conocer cuál ha sido la historia de estos artículos para ver también cómo ha sido aplicado el tema del dolo en este tipo de delitos, el tema de la calificación que se hace al recibir uno de estos casos en un proceso penal para ver si hay eximentes de responsabilidad penal o no. Por ejemplo, este artículo del artículo 2018, ¿no? Que habla sobre algunos eximentes en casos de ejercicios legítimos de oficios, cargos, ¿no? Importante también tomar en cuenta toda esta parte de teoría penal básica para poder entender este tipo de delitos y ver cómo es que se han aplicado y cuál puede ser la consecuencia de haberlos regulado con agravantes en este nuevo cuerpo, ¿no? Normativo. Eso era lo que les comentaba. Es la interferencia en realidad telefónica un delito de naturaleza informática? Bueno, ahí es una de las preguntas que también hemos discutido hace un momento y no tendría por qué haber aparecido ahí. De repente tampoco el tema de pornografía infantil y el tema de la discriminación, ¿no? Que también ya estaba. Simplemente se ha agregado en medio y se le ha considerado delito informático, ¿no? Con una terminología distinta. Ahí pongo este caso del martillo que siempre aparece, ¿no? El tema de la tecnología. El martillo fue finalmente una tecnología que apareció en su momento y era nueva, ¿no? Entonces fue utilizado, el martillo se ha utilizado, creo que todos lo debemos utilizar para clavar clavos, ¿no? Para herramientas, como una herramienta en la casa, ¿no? De taller, no sé. Pero también ha sido utilizado para cometer crímenes. Eso no hace al martillo malo en sí mismo, ¿no? Entonces yo quiero hacer un poco así con la tecnología, ¿no? La tecnología y el internet no son recursos que son malos en sí mismos, y hay un peligro que yo veo, una tendencia constante a entenderlo como a entender este nuevo espacio como un lugar donde solamente se hacen cosas malas o se hacen cosas nocivas contra la sociedad, cuando en realidad pensemos también en todo lo positivo que es lo que un poco comentaba al inicio de la presentación sobre este espacio que genera, es un motor económico de la economía mundial, que genera espacios de comercio electrónico, de innovación, de acceso a la información de una manera en que quizás nunca antes la habíamos experimentado, ¿no? Es una especie de biblioteca de acceso al conocimiento abierto. Así que siguiendo con algunas ideas que quería vincularse a lo que estaba hablando hace un momento, también esta norma tiene un tema de los delitos de peligro abstracto, ¿no? O sea, que dejan estos vacíos que a veces uno no quiere, por ejemplo, revisar este artículo del acceso ilícito, ¿no? Y dice, el que accede sin autorización a todo o parte de un sistema informático, siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Con peligro para qué? Con peligro para algo, ¿no? Para la seguridad, para la confidencialidad. Me parece que es importante precisar este tipo de cosas, porque si no, quedan justamente esos campos abiertos donde la interpretación pues, puede llevarlos a ser aplicados a casos que no sean los mejores, ¿no? Importante también creo ratificar la Convención de Budapest, y creo que de repente ahí está el espacio para poder hacer esos ajustes a estos artículos que han quedado imprecisos, producto que de repente de un debate muy apresurado. Creo que hay espacios para mejora, siendo necesaria una norma de este tipo, porque hay conductas que también hay que sancionar y reprimir, como el tema del phishing, que es esto del lío, pues cuando nos llega un correo electrónico y uno nos actualiza tu clave, y uno dice, ok, actualizo mi clave, y entra y a un sitio que es fraudulento, y ya este sitio atrapó la clave y efectivamente utiliza esta clave para abrir nuestra cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas que a veces son, o el farming, hay una serie de conductas de tipos nuevos que van apareciendo, que nosotros no sabemos a veces, porque abrimos el correo electrónico, bajamos el archivo y de pronto encontramos pues, que hay un virus por ahí o algún archivo o algún software que superficialmente entra en nuestra computadora y se instala, ¿no? Entonces es importante siempre reprimirlo, pero siempre con técnica y con mucho equilibrio, ¿no? Creo también que es importante que se generen espacios como este para discutir, debatir e informar a la comunidad, a los operadores jurídicos sobre este tipo de conductas nuevas que se están dando, porque en Internet aparece constantemente novedades, todo el tiempo. Y es importante entonces estudiar el Internet, estar pendientes de ella para justamente regularla de manera adecuada, ¿no? Esas son algunas ideas que quería compartir con ustedes y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias para Óscar Montezuma. Continúa Alcides Chuchay Castillo, fiscal adjunto supremo, profesor de Derecho Procesal Penal, y él hará un análisis de los aspectos procesales de la ley de delitos informáticos. Hasta que esté lista la presentación, damos la bienvenida a Alcides Chuchay. Gracias. Bien. Creo que mi tema es mucho más árido que mis profesores han abordado, pero bueno, ahí estamos. Algunos temas procesales, su orden, tal como aparecen básicamente a partir de las disposiciones complementarias, ¿no? Tanto las finales como modificatorias. Lo primero, la segunda disposición complementaria final nos habla de agente encubierto. Debería destacar ahí dos cosas. Ya sabemos, en 2007, julio de 2007, 22 de julio de 2007, se introdujo un agente adicional, que era el agente especial. El agente encubierto siempre es un policía que se encarga de infiltrarse en una organización criminal para obtener información desde adentro. En julio del 2007 se añadió el agente especial, es un civil que puede cumplir esta misma función. Bueno, no se ha previsto para los delitos así llamados informáticos en esta ley, no todos son propiamente informáticos, como Eric ha explicado, al agente especial. Pero tengo la sospecha que ahí ha habido una confusión. Probablemente lo que hayan querido decir es que alguien tiene que simular ser, por ejemplo, en ciertos casos, consumidor de productos o efectos informáticos ilícitos para saber quién distribuye, por ejemplo, una determinada información ilegal. Es ahí donde básicamente se podría dar la figura, pero eso no es estrictamente un agente encubierto, ¿no? Simular ser cliente o consumidor no es el caso, ¿no? Es más bien simular ser un delincuente, estar metido en la organización y realizar acciones delictivas para ganarse la confianza de la organización y poder en ese sentido acceder a información clave sobre quién está cometiendo este delito. Ya más adelante voy a añadir un poco más sobre este tema. Luego tenemos el tema de la coordinación interinstitucional, que esta es la tercera disposición complementaria final, y allí se le da a la Policía Nacional la función de centralizar esta información. Ahora, hay una redacción un tanto ambigua que ya no venía de la 30.076. La 30.076, Eric nos mencionó que en esta ley 30.096 estuvo interviniendo don Octavio. Don Octavio tuvo su participación en lo que ahora es la 30.076. Quiso ponerle un poco más de presencia a la policía, pero en realidad no fue tanto así, porque la dejó en recomendar, ¿no es cierto?, en dar sugerencias. Y bueno, acá también, ¿no? Parece que la fórmula es un poco en ese sentido, ¿no? Aporta la experiencia. No es que tome decisiones sobre la investigación, sino que lanza algunas sugerencias al respecto. En este sentido, podrías hacer la pregunta si hay una colisión o se quiso hacer alguna colisión con lo que dice el artículo 65, incisos 3 y 4 del Código Procesal Penal del 2004. Como sabemos, estos dos incisos del artículo 65 centran en el fiscal la labor de determinar el objeto de la investigación, pero también la estrategia, las pautas, las técnicas y los medios de la investigación. Todo eso lo decide el fiscal. Entonces aquí una policía centro federado de coordinación pareciera que quisiera hacer un reemplazo de ese rol, pero no lo ha puesto de esa manera tan directa. Ahora, viene una fórmula ambigua que podría, con otra disposición final después, con la sexta, parece que se aclara, pero no se sabe a qué se refiere. Sistemas de protección y seguridad. ¿Protección y seguridad de quién? ¿O de quién? Entonces, protección y seguridad, sobre todo en lo que es crimen organizado, siempre se ha entendido proteger a denunciantes, testigos, ¿no?, víctimas y peritos. Ese es el entorno, ¿no? Pero acá se usa sorprendentemente estas dos palabras,
protección y seguridad, sin precisar qué. La sexta disposición complementaria final parece referirse a sistemas informáticos. O sea, no se está pensando en la persona, eso es lo que menos importa, ¿no es cierto?, sino en proteger sistemas informáticos. La cuarta disposición complementaria final crea protocolos de cooperación operativa. Esta cooperación debe darse entre Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, y dice operadores del sector privado. ¿Cuál es el objetivo? Intercambio de información. Aquí básicamente es el Estado el que requiere la información del sector privado, no es tanto que el sector privado pueda acceder a información que tenga la policía, el Ministerio Público, porque usualmente esa información es reservada, ¿no? La investigación es reservada recién con el Código Procesal del 2004. Como sabemos, no hay ninguna norma que diga que en el viejo régimen la investigación sea reservada. Así que el flujo debería, como indica pues nuestra flechita, ¿no? Es el sector privado el que da más bien información a los organismos estatales y no tanto al revés. Ahora, en mi modesta opinión, hay información que dentro de estos protocolos debería establecerse, considero yo, que no necesitan autorización judicial. Y dentro de esa información, que yo no sé por qué se ha incluido dentro del secreto de las comunicaciones, toda vez que ahí no hay ningún dato informado, ¿no?, ningún dato de la transacción de la comunicación que se esté revelando, está la geolocalización, la dirección IP, el número de teléfono de una persona dada, el titular del número dado, ¿no? O sea, con lo primero quiero decir, el señor Juan Pérez, ¿qué número tiene? ¿No? Entonces, con el informe de la compañía, bueno, el señor Juan Pérez tiene tales números, y al revés, encuentro un número, ¿a quién pertenece ese número? ¿No? Entonces, se llama el compás en algunos medios. Entonces, para eso, las compañías, ya lo sabemos, están diciendo que eso requiere autorización judicial, pero si vemos y analizamos de qué se trata, ahí no hay ninguna información. Si no estoy enterando de qué hablaron, ¿no es cierto?, si declararon su amor, si están complotando para traerse abajo el Estado, cosas por el estilo, simplemente saber qué persona se comunicó con quién. Se considera que es secreto de la comunicación. Puede ser secreto, puede ser algún tipo de intimidad, pero de comunicaciones certamente no lo es. También incluso qué número se comunicó con qué otro número, desde dónde y en qué sentido, o sea, si A llamó a B o B llamó a A. No hay ningún contenido de información, ninguna información que se haya transmitido que se esté haciéndole saber a la autoridad fiscal. Tenemos otro tema de buenas prácticas, está en la séptima disposición complementaria final. Ahí se habla de la cooperación internacional, pero esta, por desgracia, se ha pensado básicamente en protección contra ataques masivos contra infraestructuras informáticas. No se define qué cosa es infraestructuras informáticas, hubieran tenido la calidad cristiana de explicárnoslo. Pero bueno, acá estamos pensando en, me parece, ¿no?, en ataques masivos a la web de Amazon, ¿cierto?, bloquear Twitter con multitud de accesos al mismo tiempo, de tal manera que Twitter o Facebook no pueda, digamos, ya seguir funcionando normalmente. Pero no se ha pensado en seguir internacionalmente las huellas de un crimen cometido con medios informáticos en tiempo real. O sea, no es tanto proteger a Amazon o a Facebook o a Yahoo o a Google, sino un determinado acceso que ha tenido un peruano desde Perú para una página de pornografía infantil alemana. Me interesa saber en tiempo real con qué página, de qué IP, ubicada dónde, con la titularidad de quién, ¿no es cierto?, se esté haciendo ese contacto. Eso creo que era mucho más importante que proteger a Amazon o a Facebook o a Google de ataques masivos. Luego, en la segunda disposición complementaria modificatoria se está incluyendo a lo que esta ley llama delitos informáticos dentro de la ley de crimen organizado, la 30.077. Pero sobre eso, por lo menos por mi experiencia, yo tengo que eso no es tan frecuente. Lo más frecuente en el cibercrimen, es decir, la delincuencia informática propiamente dicha y la delincuencia común hecha a través de medios informáticos, yo he visto bastante las autorías individuales, ¿no? Aquí un poco, por ejemplo, para pasar a Borges,
son muy frecuentes, sobre todo los hackers, no tanto los crackers, pero básicamente los hackers, este infinito lightning que obra en la tiniebla, pero a diferencia del verdadero lightning no en la modestia, ¿no es cierto? El hacker suele ser muy soberbio, ¿no? Quiere demostrar al mundo que puede romper cualquier seguridad de cualquier página solamente por el placer de demostrar que puede acceder a eso. Y eventualmente lo que puede haber es bandas, ¿no es cierto? Ya sabemos que una banda no es una organización criminal. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas para el Crimen Organizado habla de nuevos elementos. Una organización criminal es una estructura jerárquica, y más bien la banda, como todos lo sabemos, tiene más bien una organización horizontal, ¿no? Un grupo de pares, que a lo más tendrán un capo, ¿no? Un jefe, un cabecilla, pero no hay esa estructura, es una telaraña de jefes y subjefes que se dividen por sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la organización criminal no es frecuente, o por lo menos no en acciones que sean accesibles a la justicia peruana, ¿no? Entonces, aquí en Perú, que haya así organizaciones criminales destinadas a cometer cibercrimen, no suele haber, probablemente en el extranjero, pero eso, me temo, ya no sería accesible a la justicia peruana. Ya así haya tenido efectos en el Perú, eso sería procesable en otros países. Así que una alerta, ¿no? No pensar que poner lo que esta ley llama delitos informáticos dentro de la 30.077 es la panacea, ¿no? Que con eso ya solucionamos los temas, porque no suele ir por ahí la cosa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, también está la tercera disposición voluntaria modificatoria, que incluye la colaboración eficaz para las figuras de delitos informáticos. Entonces, al respecto hay que hacer esa precisión, ¿no? O sea, más bien es el crimen organizado, digamos, tradicional, el que puede eventualmente usar medios informáticos para cometer, pero si se trata de eso, ¿no? Por ejemplo, un grupo de personas que se dedican a espiar información industrial, pues esas personas ya están incluidas en el 473, el nuevo código, tal como está, ¿no es cierto? Por el hecho de ser ya una organización criminal. Pero pensar que hay que meter a los autores del delito informático dentro del proceso de colaboración eficaz porque supuestamente son parte de organizaciones criminales, eso no suele ser así, ¿no? Por lo menos si entendemos correctamente lo que es una organización criminal y no el malbarateo de llamar a una banda organización criminal. Como decía el doctor Arsenio Arén en algún proceso penal que tuvimos el honor de compartir, las del extranjero, esas sí son organizaciones criminales, porque se respetan, ¿no? Pero no las cosas que aquí en Perú se suelen llamar organizaciones criminales, como dice el segundo título. Bien, cometí una errata en la fe de ratas al llamar la fe de ratas, así que ustedes sabrán disculpar. La fe de ratas del 23 de octubre, tengo ganas de decir la canción de Julieta Venegas, no nada de esto fue un error. Bueno, la fe de ratas del 23 de octubre evidencia que la ley, al modificar el Código Procesal Penal, trabajó sobre el texto originario de los artículos, o por lo menos de algunos artículos modificados, y no sobre la modificación que ya había hecho la 30.077. Entonces, tenemos esto básicamente en el 230, inciso 5. Y esto me preocupa por lo que vamos a ver en la tabla. Fíjense ustedes, el texto originario hablaba en el 230, inciso 5 de esta cooperación de las empresas de telecomunicación para brindar información. Entonces, solamente se hablaba en el 230, inciso 5 de eso, de brindar información, pero fíjense, la 30.077 decía que de forma inmediata. En cambio, esta ley lo que quiere es decir que en un plazo máximo de 30 días hábiles. Entonces, dado que no estamos hablando solo de delitos informáticos, sino de delitos que usan tecnología de información para cometerse, y con esta sospecha atroz que tenía Eric, que tal vez de repente, quién sabe, a lo mejor hasta las comunicaciones celulares se podrían, en cierta perspectiva, entender como delitos informáticos o delitos que usan medios informáticos para comunicar, para realizarse. Entonces tendríamos que algunos delitos no pueden darse el lujo de esperar 30 días hábiles, ¿no? Entonces hay una noticia, una suerte de leyenda urbana, de algún modo trabajada por nuestra maestra de ceremonias, la doctora Lisa, en un artículo que sacó en
receta penal en unos meses. Esta leyenda de que hay un montón de delitos que se coordinan dentro de los penales usando una cosa que se llama celular. No hay estadísticas muy claras sobre eso, yo creo, repito, es más una leyenda urbana que otra cosa, pero asumamos que sea cierto, ¿no? Asumamos que una serie de delitos se coordinan y incluso hay llamadas extorsivas de dentro de los penales. Asumamos, dentro de la hipótesis atroz que Eric nos ha lanzado, podría ser materia de interpretación, que llamar por celular también sería, ¿no es cierto?, un uso de medios informáticos para cometer un delito. Entonces ustedes comprenderán, si se ha cometido un secuestro y las demás extorsivas están siendo sobre el penal Milagro de Trujillo, ¿no? Imagínense ustedes que, un cierto Claro, con el Movistar se puedan dar el lujo de esperar 30 días para informar. Bueno, ahí se produciría pues el fenómeno procesal que decía mi difunto padre, ¿no? Ya la información llegaría con el difunto ya cagado, ¿no? Entonces, era más mejor y menos peor la redacción de la 30.077, que decía que de manera inmediata se tenía que producir esa información. Entonces, al respecto, bueno, también hay otra modificación, es así, es peor todavía porque parte del texto original, ¿no es cierto? La del 235, ahí se decía proporcionar inmediatamente la información correspondiente, y esa norma del 235 no fue modificada por la 30.077, y la ley de delitos informáticos vuelve a dar el generoso plazo de 30 días hábiles. Y podríamos decir, me atrevo a decir, que más bien la evolución del tiempo nos dice que cada vez es más fácil brindar esa información, ¿no? Creo que ninguno de los aquí presentes había nacido en la época en que el 30 de junio y el 31 de diciembre se formaba todo un aquelarre bancario, porque los bancos estaban paralizar todas sus opciones para hacer su balance de medio año y de fin de año, ¿no? Entonces, una tragedia griega en 3 actos y un epílogo hacer ello. Ahora, como ustedes sabrán, ya eso no es necesario producirlo, ¿no es cierto? Eso, simplemente los sistemas se van consolidando y van sacando sus balances de manera automática. Bueno, creo que esto es igual, ¿no? O sea, si estuviéramos en 1952, sí podría tener cierto sentido que la compañía telefónica que le presta servicio de teléfonos a Lima se tome 30 días para averiguar de quién es el teléfono de una persona. Tiene que buscarse en tarjetas, o libros, o registros, o cartas, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ahora es tan sencillo como consultar su base de datos y sale esa información en segundos, ¿no? Es más, ni siquiera tendría que plasmarse en un hoja de papel, ¿no es cierto? Se podría enviar por un medio electrónico a la fiscalía o a la unidad policial correspondiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece no tener pues mucho sentido que se haya dado este plazo generoso. Espero que si va a haber alguna modificación sobre esta ley, que eso se incluya. Bueno, pues básicamente lo que quería contarles, y les agradezco su atención. Muchas gracias, Alcides Chinchay. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano y les haremos llegar el micrófono para poder escuchar. ¿Su nombre, por favor? Raúl Martínez. Raúl Martínez, por favor. Adelante. Sí, gracias por todo. Básicamente mis preguntas son para el doctor Guillermo, ¿no? En cuanto a una interpretación de texto a los tipos penales. Como por ejemplo, el 428A que habla sobre la suplantación de identidad. Él menciona de manera crítica supuestamente poner el término o ocasionar algún perjuicio resulta irrelevante en cuanto a la interpretación del tipo penal, ¿no? Yo creo que cuando trabajaron este proyecto de ley, leyendo lo que es... Perdona, ¿me confirmas el 438A, suplantación de identidad? ¿Perdona? Suplantación de identidad. ¿Me dices de nuevo Sí, usted habla sobre el tema del prejuicio, que dice... Nuevamente, ¿me dices el número del artículo? 438A. Okay. Perdona, el artículo al cual yo he estado refiriéndome es el artículo 9 de la ley 396. Mira lo curioso, tú te estás refiriendo a otro artículo que esto dado que ley especial va a complementarse al mismo tiempo que el artículo que tú has dicho, que también está vigente. Mira qué curioso, porque yo en realidad no estaba hablando de ese artículo. Ya, pero en cuanto hace referencia al tema de suplantación y al tema del perjuicio, yo me acuerdo cuando hacen este tema de interpretaciones, con la suplantación, por ejemplo, lo vinculan mucho con el delito de falsificación de documentos, ¿ya? Y cuando acá tenemos supuestamente el anteproyecto, antes de que llegue al objetivo y el sentido que tiene la norma, porque
porque al final siempre va a estar concatenado al sentido que ha sido debatido en el Congreso y en demás comisiones, ¿no? Hacía referencia tanto al 438A. ¿Ya? Y si usted ve el 438 en sí, que habla del tema de falsificación genérica, ¿no? Habla también del perjuicio. ¿Y cuál es el sentido este del perjuicio? Porque supuestamente el derecho penal tiene que intervenir de manera excepcional o de última rata. Y el sentido para esto es el tema del perjuicio, ¿no? Por eso consideraba el sentido de que si la cuestión ya tiene que haber una cosa, si no, no sería relevante digo penalmente. Me queda absolutamente claro, pero yo solamente quiero clarificarte dos cosas. Cuando tú estás hablando de la suplantación de identidad, más en entornos digitales, el mero hecho de que alguien tenga tu Facebook y coloque tu foto y coloque tus imágenes y tenga tus contactos, dime si no es un perjuicio en sí mismo. Quiero entenderlo. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, segundo. No, me queda claro. Segundo, dices de cuál era el espíritu del debate. No existió debate de esta norma. Se trabajó en las comisiones. No se trabajó en ninguna comisión. Supuestamente esto nace como sino del tema de la ley de memoria. No, el hecho explícitamente de que lo que hizo fue suplantarse en el cuarto intermedio por un texto que nunca se debatió por nadie. No lo conocía más que el Ejecutivo. Nunca llegó como proyecto de ley al Congreso. Llegó como proyecto de ley el día 27 de julio. No entró a ninguna comisión. El 12 de septiembre, poco más de 45 días después, se intercambió por el texto del dictamen Bengolea que fue debatido durante casi un año. Este texto nunca fue debatido por nadie. Digo, ¿considera el perjuicio tener un... No, güey, separa las cosas. Tú me estás diciendo de que este texto fue debatido. Yo te estoy diciendo que nunca fue debatido, explícitamente. Y tengo las pruebas además. Y las pruebas son sencillas. Este proyecto entró el 27 de julio, no se dictaminó a comisión, y el día 12 de septiembre fue colocado por Omar Chejade en el pleno y suplantó el texto del dictamen Bengolea, que lo puedes debatir línea por línea y que se ha hecho el trabajo, y no hay una línea del dictamen Bengolea. Una. Entonces, ¿quién lo debatió? Bueno, yo lo que he visto en la parte del Congreso... Perdona, nuevamente, ¿quién lo debatió? Yo lo que he visto en la parte del Congreso, porque es de información que cuento yo, ¿no? Es que todos los proyectos de ley relacionados a delitos informáticos salieron del paquete. Dentro de ese paquete está este aquí. Bueno, yo te he contado la realidad. Y te he contado lo que pasó en el Pleno, contado por los mismos congresistas y contado por el mismo congresista Bengolea que ha salido a reclamar de que este no era el dictamen. Y además, aparte, el Ministerio de Justicia ha salido a decir que esto se alejaba del dictamen Bengolea, porque el dictamen Bengolea era diametralmente, esas son sus palabras, diametralmente opuesto. Y nuevamente vuelvo a mi pregunta, ¿quién te ha dicho a ti explícitamente que esto salió de un debate de algún sitio? Doctor, como yo decía, ¿no? Ya, más allá de todo eso, con eso, la información que yo he tenido de la página web del Congreso, parece así, ¿no? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Está mal crear un tipo penal que hable sobre la relación de identidad a través de medios informáticos, ¿no? Y que supuestamente como requisito previo para el tema de la sanción o la ejecución penal, el tema de ocasionar un perjuicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe ser creado un artículo de suplantación de la identidad genérica. Existe un delito o supuestamente la posibilidad, y yo le veo este tipo penal, ¿no? Que llama la Convención del 438 de la Sociedad Genérica General, que no habla de medios tecnológicos. Si el 438 ya existía, sí. ¿Para qué creaste ese artículo de suplantación de identidad de medios tecnológicos? Disculpe, Raúl, dejamos el diálogo para más tarde, ¿les parece? Seguimos con otra pregunta. Parece que hay una discrepancia que en este momento no se va a poder superar. Si tienen otro planteamiento, otra pregunta sobre otro tema, seguimos. ¿Está bien? Para que nos alcance la noche. Walter Palomino, por favor. Gracias, muy buenas noches. Mi pregunta es para el profesor Villar. El profesor ha señalado que el artículo 162 usaría un efecto de desaliento, ¿no? O generaría una autocensura. Sin embargo, mi pregunta era en el sentido de que hay delitos contra el honor, delitos contra la intimidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, en España, en Perú, la sentencia TC, viene indicando que la libertad de prensa, en sí, la libertad de expresión, se lleva a cabo sobre la base de tres pilares: la veracidad, el interés público y la prohibición de excesos.
esos pilares que se han de respetar para llevar a cabo un uso legítimo a este derecho, se entiende que vienen por parte del propio medio que va a transmitir la información. Es una especie de autorregulación. Y eso, que es una autorregulación, entiendo yo, no debería tomarse como una especie de censura o generar un efecto desaliento. En este punto del artículo 162, si es que lo que se desea es evitar o agravar un comportamiento cuando cae sobre información secreta o reservada y se deja al ente emisor evaluar esto, es el autorregularse, no veo por dónde se pueda generar una autocensura, pues es igual a que se llevaría a cabo un uso legítimo de derecho de libertad de expresión para evitar que se entienda el honor o la intimidad de otra persona. Esa es mi primera pregunta. Pero es muy sencillo. La autorregulación que puedes hacer tú de tus propios actos es una decisión volitiva propia. ¿Sí? Es un acto que tú determinas cuando te autolimitas. Yo me autolimito cuando veo X, Y y Z. Es claro. Eso es una autorregulación o una autolimitación. Pero cuando una norma genera o te obliga a que te autolimites por temor a la norma, eso es una vulneración de derechos. La diferencia es aparentemente inocua, pero mientras que en una lo haces por decisión propia, la otra la haces por miedo a la norma, y no es decisión propia. Y eso también está contemplado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en lo que se respecta a la libertad de expresión y mecanismos de censura por parte de los Estados. Pasaré a mi segunda pregunta, sin embargo, solo un punto. Si una jurisprudencia constante que viene indicando cómo se interpreta una norma, de una manera u otra, pues te llevará a que cuando tú ejerzas este derecho, ya sepas que hay una norma para casos concretos y una jurisprudencia que ya ha interpretado de tal modo y que te exige determinados requisitos, sea una ley escrita, sea una interpretación constante por la jurisprudencia, al fin y al cabo se pueden hacer los requisitos. Entiendo que su postura es distinta. Paso a la siguiente pregunta. Es con relación a lo que señaló del eximente que no se ha previsto en este artículo. Hace mucho tiempo ya, o quizás desde siempre, tenemos en el Código Penal delitos como recuperar la vida o la integridad psicofísica de una persona. Y a pesar de que se mate en el sistema de defensa o se golpee a alguien, ¿no?, generándole daño, por cierto, en una actividad deportiva, se entiende que estas conductas no generan un curso penal. Y no, se entiende esto no porque en el artículo específico esté previsto este eximente, sino porque, y toda la doctrina penal lo señala, se puede reconducir a las eximentas de responsabilidad previstas en el artículo 20. Y no con precisión el artículo 20, el inciso 8 del artículo 20, pues existen muchos otros eximentas de responsabilidad, que son el tipo de derecho, oficio o cargo. Señala el sector de la doctrina que si en cada artículo pusiéramos pues estas eximentes, tendríamos un código penal, además de extenso, muy casuístico. Por lo tanto, tampoco vería cuál es el inconveniente de que no sea señalado acá y que podamos tener la reconducción al artículo 20 de la parte general. Señala usted que para el caso de los policías sí le indican, y que ¿por qué le indican acá y no en otros casos? Que lo indiquen en un lugar y digamos hagan de manera más fuerte este eximente, en el sentido de que el señor Santos está ahí, no quiten nada y ya está previsto en el artículo 20. Al final, su contenido material va a estar en el artículo 20, que debe la parte general de los eximente. Gracias. Bueno, me parece totalmente válida tu pregunta. Y entonces yo te refuto diciéndote si ya estaba el 20 contemplado para la policía los últimos 10 años por la persecución de pornografía infantil, ¿para qué inventar un nuevo eximente? Que además ha sido eximente que han venido trabajándose desde los primeros borradores de Octavio Salazar en el año 2006. Es una pregunta para que la puedas ahí dejar en la discusión. Lo segundo que yo he dicho explícitamente sobre el artículo 10 y la excepción de ética de hacking es que está explícitamente indicada en un acuerdo internacional. Si nosotros hemos querido adherirnos al Acuerdo Internacional de Budapest y ese era el mínimo, un PNR, un punto mínimo regulatorio, para el cual se exige que todos los países los tengan de igual manera,
¿Por qué nosotros, bajo qué argucio, qué argumento, utilizamos al decir que nosotros no vamos a incluir ese parte? Los acuerdos internacionales, y esto es derecho constitucional, derecho internacional, se copian tal cuales, más cuando se tienen que obligar a hacer derecho interno. Quien utilizó el argumento de tener que no era necesario porque estaba en el 20, inciso 8, más explícito, no fui yo, fue el Ministerio de Justicia, como su argumentación para decir que el segundo párrafo obligatorio de UAPs no era necesario ser incluido. Yo creo personalmente que si las reglas van a ser de una manera explícita y clara, son más útiles. Ciertamente hacen el código más extenso en la cantidad de páginas, pero no hacen que sean menos precisos en las definiciones de los momentos en los cuales pueda ser o no un delito, una actividad terminar siendo un delito. Además, como te repito, es parte de un acuerdo internacional que no debe verse borrado. Mientras que van levantando la mano, una precisión que nos va a complementar Oscar. Sí, sobre ese punto que comentabas, me parece interesante porque yo coincido justamente con esa visión de que el 162 de interferencia telefónica y vieron este texto, y le dieron una aprobación muy sencilla, es decir, hubo un respaldo a este texto, ¿no? Esto fue por todos los ministerios, y este tema de conflicto fue en el año 2012 en Chile, también tomó, como menciona, el tema de Budapest, pero no de manera textual, ¿no? Sino hubo modificaciones y cada país debería redactarlo de acuerdo a su contexto. Como digo, o sea, no es que el Perú haya querido crear esta norma porque quiere, sino que ha sido un trabajo a nivel de lo que son varios países que conforman América del Sur y que conforman el conflicto, básicamente, ¿no? Dale, entonces yo te voy a aclarar algunas cosas que a lo mejor son datos que tú no tenías y por los cuales no te vas a comentar. CONGIP no respaldó esto. De hecho, tanto así que no lo respaldó que el resto de países, empezando por Colombia, se han adherido directamente al acuerdo de Budapest. Uno. España y Portugal ya estaban adheridos a Budapest, que son la CONGIP y la Comisión de Justicia de Iberoamérica. Ellos dos dijeron que no lo iban a firmar este acuerdo porque ellos ya estaban con el acuerdo de Budapest que tenían textos explícitos y que contradecían con la versión que estaba haciéndose en América Latina. Colombia dijo que no. República Dominicana tiene la versión de Budapest. Panamá está yendo a Budapest. Chile estaba yendo a Budapest. Quienes estaban opuestos a Budapest era Brasil, que querían hacer su propia versión. En esencia porque Brasil no fue invitado originariamente al debate hace 12 años. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, lo dice Brasil en una de las conferencias internacionales de por qué no querían adecuarse al convenio de Budapest, sino hacer un convenio propio de Iberoamérica. México está camino a Budapest. El trabajo de CONGIP, no solo si hubiera llegado a un acuerdo de la región iberoamericana para poderlo firmar, hubiera ido adelante. Lo curioso es que al mismo tiempo que la Oficina de Gobierno Electrónico en Perú trabajaba por firmar Budapest, con la Cancillería peruana, cuyo presidente de la Cancillería peruana para este tema era el ministro Palomino, que era a su vez el presidente del organismo de ciencia y tecnología para Naciones Unidas, de ECOSOC, se estaba trabajando en ese lado, de primero firmar el acuerdo y luego hacer la modificación normativa. ¿Quién da la alerta de que Perú está haciendo una versión alterna? OEA. OEA dice, oye, ¿qué están haciendo? Si todo el trabajo que estamos haciendo en la CITE, que es el Comité de Contraterrorismo, está yéndose a Budapest, ¿por qué ustedes están haciendo una versión alterna? Tanto así no se sabía que Cancillería tuvo que llamar al Ministerio de Justicia para saber de qué se trataba, porque el Ministerio de Justicia no participó en ninguna de las sesiones de trabajo, ni tampoco tiene ningún informe previo, hasta junio de este año. Yo entiendo que quieras defender el trabajo del Ministerio de Justicia, yo no lo voy a defender. No lo voy a defender porque se hizo de espaldas a la realidad, uno. Dos, se hizo a puertas cerradas, se hizo sin sociedad civil, sin sector privado, sin academia, sin prensa, sin la gente que pudiera aportar algo para este proyecto. Tres, se hizo en contra del trabajo que llevábamos muchísimos años tratando de firmar el acuerdo de Budapest. Y si lo sigues defendiendo, me parece totalmente válido, pero no lo defiendas porque tienes cuentos en la cabeza. Defiéndelo porque tienes argumentos sólidos de decir, ¿sabes qué? Perú tenía que tener una versión propia y totalmente válido. Y que me digas, ¿sabes qué? Perú quería hacer su propio modelo. Te lo acepto. Pero que me digas que esto sigue Budapest y que era porque CONGIP los había avalado, eso es mentira. Y es mentira porque yo lo sé. Yo estaba involucrado en esos procesos, directamente. Entonces, hay cosas separadas.
O sea, si tú quieres trabajar ciencia, trabajemos ciencia. Elucubración científica es en otro lado. Bueno, doctor, la pregunta básicamente que le mencioné, ¿no? O sea, No creo que tenga ninguna pregunta, creo que lo que quieres es defender un texto. Defiéndelo, te parece válido, pero no lo defiendas por razones que no son jurídicas, y no lo defiendas por razones que no son verdaderas. sí, pero doctor, es que usted cuando menciona de que supuestamente Budapest ya redacta un tipo penal, eso es totalmente falso. O sea, Budapest te da unos ámbitos, no, Budapest te da unos ámbitos para que cada país tipifique de acuerdo a su realidad esos delitos. No te dice, puedes ir más lejos de Budapest, para eso es un acuerdo internacional, no es un texto. pero doctor, hasta con son HIP, diferencias. si usted ve con HIP o el trato con HIP, es lo mismo. Con HIP, mira lo curioso con HIP, y ahí te lo aclaro. La primera parte es muy parecida a lo que hizo Perú, la primera parte. No incluía la modificación de algunos seguidos de interceptación telefónica que se incluyó con la óptica castellana. Y la segunda parte de CONGIP era procesal. Ninguno de esos artículos de CONGIP procesal fueron copiados. Entonces, ojo, si me dices que CONGIP fue la guía que utilizaron, ¿por qué no utilizaron la propia guía que creó el propio Estado peruano? O sea, qué curioso, que toda la parte procesal no la copiaron. Y el artículo 162, post audio cateriano, por el cual han defendido esta ley, el Ministerio de Justicia se rasga las vestiduras a decir, todo está bien. Lo más gracioso es que en el Congreso les dijeron que era Budapest, están los funcionarios del Ministerio de Justicia diciendo que era Budapest, cuando no era cierto. Que el Congreso no sabe lo que aprobó. Eric, gracias. Walter Palomino, ¿alguien más? Bueno, yo creo que con Walter Palomino cerramos esta sesión. Pregunta para el profesor Iriarte, nuevamente, sí. Y disculpe la defensa de la ley. Mi pregunta es sobre lo siguiente. Usted indicó en el artículo 2, el acceso ilícito, algo que ya lo ha adelantado el doctor también, que esto de sin autorización o que diga que suponga la vulneración de medidas no es necesario, o en todo caso, digamos, dejaría al descubierto ciertos sectores de vulnerabilidad porque estarían conductas que no serían sancionadas. Sin embargo, y aquí es donde viene mi observación, es que en derecho penal, por lo menos, se entiende que el injusto es un injusto cualificado, que tiene que diferenciarlo del injusto civil, del injusto administrativo, es decir, debe diferenciarse de otras ramas. Entonces, debe tener un plus. Al parecer este plus vendría a ser precisamente esa vulneración de las medidas de seguridad. Esto se concatena además con lo que, por lo menos en la doctrina, hoy en día se viene trabajando, y ya lo hizo mención el compañero, de no solamente evaluar la conducta de quien es el sujeto activo del delito, es decir, quien la realiza como remedio ilícito, sino también de la propia víctima. Si la víctima no realiza ningún deber de autoprotección, el derecho penal debería protegerla a pesar de ser última ratio. El ejemplo básico es el caso de la persona que en un puente cruza una avenida y un carro atropella. Esta persona podría después, o los familiares de esta, podrían después reclamar la sanción de la persona que la ha atropellado, pues por lo menos en dogmática penal se viene indicando que no surge ahí, como mencionó el doctor, una imputación a la víctima. En este caso, si ya tenemos esto, y esto precisamente es lo que haría de esto un injusto cualificado, pues no me parece acertado, sino todo lo contrario, algo que deberíamos saludar, ¿no? A ver, bueno, es un alcance de índole penal el que acaba de hacer Walter Palomino. Recordemos que Eric Iriarte tiene un enfoque que difiere del análisis penal. Él ha venido a comentar sobre los aspectos de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, si es una pregunta, yo creo que debería ser dirigida a un penalista, pero si es un comentario, quisiera saber si hay algo que añadir a lo que ha dicho, y cerramos ahí. Te pido, por favor, un minuto. Trataré de hablar en un minuto, y lo único que voy a hacer es leerte el artículo 207A de lo que antes existía. Si el que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras a cualquier parte de la misma para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito contenida en una base de datos, será reprimida con pena privativa de la libertad, etc. Es decir, para mí, el 207A anterior abarcaba el intrusismo informático y la interceptación telefónica. Ya estaba, y además comprendía de una manera clara el que utiliza o ingresa indebidamente. No hablaba de las medidas de seguridad.
¿Y por qué no hablar de las medidas de seguridad? Porque a diferencia de la víctima del que camina por, si hay un puente, se deja atropellar, en este caso no estás yendo contra la víctima, sino contra aquel que accedió contra un sistema. Y si le agrave y le colocas el agravante de que es una vulneración, es un plus. Pero no tienes que tener medidas de seguridad para que nadie te tenga. El hecho de que tenga la puerta de tu casa y alguien entre porque no le pusiste llave, deja de ser delito. Es un delito el que alguien ingrese a tu casa. Si tenía llave y encima lo rompe, además es más agravante. El que, si mal no me equivoco, dice el Código Penal, el que con una fuerza o con patacado, no sé qué cómo era, y te lo puede hacer, es eso. Muchas gracias. Les recordamos que el Instituto de Ciencia Procesal Penal viene realizando conversatorios periódicos, así que les vamos a comunicar sobre el siguiente. Así que muchas gracias por su presencia esta noche.